Noguchi y me apasiona crear lugares que fomentan el sentido de comunidad. Maki, este año hay una serie de temas que se repiten dentro de tendencias. Dos de ellos muy importantes son personas y ciudad. Y de hecho hay algo que nos gusta mucho y es cómo se relacionan y los espacios en los que personas y ciudad tienen esa relación. Y muchas veces nos puede parecer que esos espacios son fruto del azar, pero suele y debe haber un diseño detrás. Y de hecho tu trabajo justamente es diseñar y entender estos espacios, ¿no? Sí, exactamente, es así, Marta. El entorno construido tiene un impacto directo a la calidad de nuestras vidas, ¿no? Y afecta en cómo nos sentimos, vivimos y disfrutamos de la vida cotidiana. Entonces, esa relación entre los espacios públicos y el edificio es muy crítico en crear barrios sociables y amigables, ¿no? Estos espacios comunes son muchas veces el resultado de un proceso de diseño, ¿no? Y a veces ejecutado exitosamente y otras veces con poca consideración del impacto que tiene el diseño para la vida de las personas, ¿no? Y yo dirijo el área de Place Strategy, que se trata de posicionar o reposicionar los activos enfocando en las personas y sus experiencias. Y dentro de eso ofrecemos placemaking, que quizás habrás oído de esa palabra, que hasta hace poco era un término no muy conocido, pero que hoy en día es bastante recurrente, ¿no?, en el mundo de inmobiliario y el desarrollo urbano, ¿no? Pero el placemaking se trata de crear espacios públicos y activar estos espacios para atraer a las personas y crear espacios muy acogedores, ¿no? Y con el objetivo de regenerar un barrio, ¿no? Y bueno, al final se trata de crear esa capacidad de crear lugares que fomentan la coexistencia y convivencia, ¿no? Y es saber diferenciar entre space y place, que es una traducción un poco difícil en español, pero el space se trata de algo físico, tridimensional, mientras el place es mucho más multidimensional y se crea cuando las personas tienen una conexión, ¿no?, emocional con ese espacio y con ese lugar. Hablamos de conexión emocional y por tanto hablamos de entender a las personas como un paso vital para que los proyectos tengan éxito. ¿Cómo hacéis en Place Strategy para realmente tener todos esos datos y partir de un punto de partida justamente correcto con respecto a las personas? Parece un poco obvio, una respuesta bastante simple, pero es empezar justamente con entender las necesidades y los valores de las personas, ¿no? Y usar esa información para tomar decisiones en cómo mejorar los activos. Y bueno, tenemos diferentes metodologías como la observación etnográfica, las encuestas, entrevistas y extraer esos datos mucho más humanos, ¿no? Y de hecho tenemos un departamento que se llama People Insight, que son formados de sociólogos y expertos que nos ayudan a extraer este tipo de datos mucho más cualitativos para tener esa visión mucho más holística, ¿no? Y estos datos nos ayudan, como he dicho, a tomar decisiones en cómo mejorar los activos y los espacios, ¿no? Y al final se trata de entender esa parte del hardware y el software conjuntamente, que tradicionalmente en el mundo de real estate siempre nos hemos enfocado mucho más en la parte del hardware, la parte física, el edificio, ¿no? Pero también entender que hay esa parte de software, que son las personas, los usuarios, los inquilinos y sus experiencias y emociones, ¿no? Y entonces es poder añadir esa capa que es mucho más emocional y pensar en el hardware y software conjuntamente. Al final estamos hablando de antropólogos casi, sociólogos, una parte que para mí suena casi más a design thinking, que a lo mejor lo que estamos más acostumbrados a ver en el mundo del inmobiliario. Pero está claro que las ventajas son muchas y que en el mundo del inmobiliario tenemos que saber sacárselas a esos procesos más de metodología, a lo mejor de diseño, ¿no? Y exactamente, y el proceso de design thinking, como has dicho, es bastante reconocido fuera del mundo del sector inmobiliario y usado por empresas muy innovadoras, ¿no? Entonces, en Place Strategy lo que hacemos es básicamente usar una metodología muy parecida al design thinking, enfocando en el usuario y su relación con el producto, que en este caso es el inmueble, y mejorar las experiencias, ¿no? Todos sabemos la importancia de location, location, location en el mundo de real estate, ¿no? Y el location al final se crea.
es saber cómo crear esos lugares atractivos. Y lo que hacemos en Place Strategy es justamente ayudar a crear una relación o una sinergia simbiótica entre el inmueble, las personas y el entorno, ¿no? Y al final esto es importante para el sector inmobiliario porque al crear lugares deseables donde la gente no solo tiene que estar, sino quieren estar, pues podemos mejorar el valor del activo, ¿no? Al crear un lugar donde la gente quiere estar, pues aumentamos la visita, el número de personas que visitan, el tiempo de estancia, ¿no? Y eso ayuda a aumentar las rentas, aumentar la tasa de ocupación, reducir la tasa de rotación, ¿no? Y al final todo eso lleva al rendimiento. Es decir, es un proyecto de mejora al final del valor de los activos, de alguna forma. Y hemos hablado de colaboración con departamentos como People Insights, hemos hablado de metodologías de diseño. Explícanos un poco cuál es el proceso en tu día a día en Place Strategy. Sí, pues empezamos con una visión muy clara y holística del lugar, ¿no? Y eso de nuevo enfocando en las experiencias y los usuarios. Entonces, en vez de empezar con el diseño del inmueble o el edificio o con cosas más técnicas, empezamos con preguntas como ¿cuál es el propósito del lugar, ¿no? ¿Qué tipo de vida queremos fomentar? También ¿a quién queremos atraer? Y qué tipo de experiencias queremos ofrecer para estas personas, ¿no? Para al final crear un activo diferenciador a lo demás, ¿no? Y a base de esa visión holística, pues obviamente tenemos una estrategia donde ya empezamos a aterrizar y transformar esas ideas a algo mucho más físico. Y ahí pues empezamos a trabajar ya con los arquitectos y los paisajistas, ¿no? Y se trata al final de tener una hoja de ruta muy clara para tener éxito a largo plazo. Y al final el rendimiento y la productividad del inmobiliario, el inmueble, es obviamente importante, pero es saber añadir esa capa mucho más emocional y experiencial para maximizar y potenciar, ¿no? Maximizar y optimizar el potencial de ese activo. Lo has dicho, aterrizarlo a algo físico, porque hemos hablado de toda una parte de proceso, más de diseño, pero al final se aterriza. ¿Nos puedes contar algunas pinceladas de algún proyecto en el que hayas trabajado? Sí, pues tenemos un proyecto que hicimos en Estados Unidos, que es un proyecto bastante grande de uso mixto, donde había viviendas, oficinas, retail, un poco de todo, ¿no? Y de hecho habían diferentes promotores desarrollando cada uno sus activos con sus arquitectos. Y obviamente pues había mucho énfasis en lo que es el edificio en sí, ¿no? Pero no habían podido encajar o tener esa visión mucho más holística y conjunta de las experiencias que ese lugar podría ofrecer, ¿no? Entonces nosotros entramos un poco, no desde de inicial, pero entramos en un momento que sí reconocieron que necesitaban algo que uniera todo. Entonces tejimos toda esa parte de los espacios públicos con la planta baja para poder crear diferentes experiencias. Pero para eso tuvimos que entender que este lugar tenía el potencial de ser un destino para muchas personas, no solo un usuario, ¿no? Y entender que había que ofrecer diferentes experiencias para turistas, para la gente que vivía ahí, para los vecinos, y al final si visitas ese sitio, pues hoy en día vas a tener muchas diferentes ofertas, como no solo restauración y gastronomía, pero zonas de actividad para los niños o zonas de fitness y programación para gente local, ¿no? Y es toda esa mezcla de diferentes usuarios y diferentes experiencias que hace un lugar que sea exitoso a largo plazo. Al final, Maki, hemos hablado de toda una serie de temas que son pilares, como son las personas, ciudad, y sobre todo yo creo lo bonito que es humanizar los activos para generar esa ciudad. Y hay otro tema clave, como es el ESG, que yo creo que no es ajeno a proyectos como el tuyo, que parten de un activo, pero que tienen que generar ciudad, ¿no? Sí, exactamente, Marta. Pues como has dicho, es poder humanizar los activos y crear un ecosistema integrado, ¿no? Y todo esto va muy atado al tema de ESG y también los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, ¿no?
porque tenemos que entender que hay una relación de causa y efecto entre lo que es el inmueble y el impacto que tiene a nuestras vidas, ¿no? Y poder sincronizar y enfocar en crear una relación simbiótica entre el inmueble, las personas y el entorno, ¿no? Y como decimos en CBR, al final es enfocar en los 4 Ps, que son People, Property, Places y Planet, ¿no? Y poner importancia a los 4 Ps, no solo en el Property, porque al final lo que queremos hacer es garantizar un futuro que socialmente y también medioambientalmente es sostenible para todos. Pues yo creo que estaremos muy atentos a todos tus proyectos este año y a cómo se van desarrollando y van tejiendo ciudad. Así que muchas gracias por habernoslo explicado. Gracias.